Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, ya sabemos que si dejamos de estar juntos no somos este montón, le proponemos a partir de ahora nuestro cotidiano ejercicio de radio. La cotidiana idea de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530. Somos radio de sintonizar nuestras imaginaciones. Al fin y al cabo, decía Ebe Bonafini, la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Así que nosotros imaginamos que tenemos un avión, es un Mirage, como se escuchará. Creemos que este avión tiene ganas de volar y que ustedes y nosotros podríamos hacerlo juntos. Si ustedes son tan amables y ajustan sus cinturones de seguridad, nosotros emprendemos el viaje. No tanto para irnos o apartarnos, sino para elevarnos un poco. Ya saben, está tan pedestre la cosa, la realidad está tan dura y oscura que a veces para percibirla mejor, para poder mirarla desde otro punto de vista, necesitamos levantar un poco la mirada. Si no, es posible que el árbol nos tape el bosque. Suele ocurrir. Señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí un viernes para cambiar un poquito. El registro está... El registro. Muy bien. ¿Tienen diferencia los viernes con los otros días de la semana? Y yo creo que sí. Sí, ¿no? Lo deberíamos pensar algún día. Hay que hacerle la categoría. Sí. Los jueves son días valientes, desde el 77 en adelante, por ejemplo. Totalmente. Los miércoles son un día que ni fu ni fa, son días de miércoles. Es un día ahí en el medio como molestando. En el medio. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Bueno, el día en que hay que volver a las rutinas laborales o estudiantiles. Pero es más complicado el martes para mí. El lunes es verdad que es difícil arrancar después de el fin de semana, pero de última le pones una fuerza y salís. Y el martes es como otra vez lunes para mí. Es como un segundo lunes el es martes. Como, claro, como un sándwich sin nada adentro, ¿no? Sí. Es medio raro. Recordemos que la nomenclatura de los días de la semana tiene que ver también con los planetas. Lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno, etcétera, 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 ¿no? Pero es lindo el viernes, me gusta. Ya hacemos unos planes, se puede salir un poquito a algún bar, tomar algo, escuchar algo lindo. Sí. Tiene otro... Salir de la rutina del repetir de los días. A mí me gustan los lunes, por ejemplo. Sí. Sí, y veo que los domingos a la tarde, a las 7 de la tarde... Alta hora del bajón. Pinta el bajón, es decir, el domingo tiene buena prensa, pero hay un momento que cuando el domingo se termina... Tiene sus características, qué sé yo. Había unas fiestas en un momento que se llamaban la Santi Domingo. La fiesta Santi Domingo, estaban claro. Muy buenas, porque era un momento que decís, bueno, pinta el bajón, pero te vas ahí y fingís demencia, que es un poco lo que estamos haciendo todos en esta era, En ¿no? esta era, recomendable o no, vaya a O saberse. No. En 2016, cuando empezó el gobierno de Mauricio Macri y nos habían echado de los trabajos y nos habían puesto en las listas negras, y la verdad había que vivir como en esta época, ¿no? Con lo poco que había, etcétera. Con nuestro productor Rodrigo Lamardo empezamos a hacer unos espectáculos y comenzamos los lunes proponiendo un antilunes, lunes por la noche, en lo de Lalo. Decía, es lunes, qué sé yo, gobierna Macri, nos queda toda la semana por delante. Bueno, convirtamos el lunes en la noche en algo diferente, estemos juntos. Esas propuestas que ojalá nos hayan servido para algo. Marina Glesser, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Qué viernes, tan viernes hoy para los antilunes. Hoy por suerte es viernes y tu cuerpo lo sabe, el mío también me costó mucho dormir. ¿Dormirte anoche? Bueno, ¿y a quién no, no? Está difícil conciliar el sueño. Está muy difícil. En la era de las pesadillas, etcétera, etcétera.
Muy terrible fue, muy terrible. Vos sabés que toda la situación, que no sé si ya hablaron de ella, pero con respecto a las publicaciones de la revictimización sobre la ex primera dama, señora Fabiola Yanez, en las hogares en donde la violencia intrafamiliar persiste, o las mujeres que actualmente están viviendo violencia de género o se ven vulneradas por alguna violencia machista y están complicadas por falta de respuesta, obviamente, de políticas públicas, y también salir de esos circuitos de violencia es muy complejo porque se sistematizan. Bueno, ayer, en función de la revictimización y del morbo que da la foto de una mujer golpeada, como tan contundente y tan cruentas como eran esas fotos, reverdeció esa violencia en muchos hogares. Entonces el teléfono estaba realmente estallado. Y para las mujeres que acompañamos a otras mujeres en estas redes que las mujeres supimos hacer en estos años, porque la violencia de género no es una cosa del momento, de la hora, digamos, ¿no? Viene ni de un partido político, ni de una Cristina clase, muy ¿no? claramente. Es transversal. Hay un tuit importante Cristina muy bien. de Cristina sobre este asunto, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No tiene bandera política, en ese sentido no tiene color político, pero sí se enmarca dentro de un patrón de conducta, ¿no? Que tiene que ver del campo de ideas y de lo que uno es lo que dice, como también se condice en lo que hace, y que la práctica machista, misógina y violenta está precedida de micromachismos hasta que llega a ese machismo más duro que es la violencia física. Pero en todos los hogares, porque este es un sistema patriarcal, hay muchos micromachismos también naturalizados. Y las mujeres, con este cambio de paradigma y con la adquisición de derechos de los últimos años, bueno, no sé si la palabra es empoderamiento, pero sí algo de la palabra y el poder decir. Entonces había algo con la violencia que los medios todavía hegemónicos, ¿no? No saben tratar estos asuntos. Bueno, y los no hegemónicos también tienen problemas con esto, porque basta ver el ballet de repetición de las imágenes de aquellos que incluyen el discurso de los que dicen, no, es revictimización, no hay que poner las imágenes, pero mientras esas personas dicen eso, las imágenes siguen en la pantalla como si uno le tuviera que pedir peras al olmo. Exacto, y Cristina decía también en cadena nacional virtual, ¿no? Porque indefectiblemente empiezan a viajar esas cantidades de datos que no solamente están en las redes, en los medios hegemónicos y también en los contraculturales o en los que no son hegemónicos, de forma persistente, que lo ven las juventudes, que lo ven los ancianos, que lo ven las personas que están sufriendo actualmente. Entonces, indefectiblemente, eso causa un efecto, una reacción. Página 12 se comportó correctamente, que fueron uno de los pocos medios. Creo que tiene perspectiva de género bastante. Pero lo explican claramente. No publicamos las fotos para no revictimizar a Fabiola. O sea, yo estuve revisando todos, en todos estaban las fotos. Quizás me pueden corregir los oyentes y los viewers en YouTube, pero es el único medio que creo que ha respetado esta. Pero porque además hay una ley, ¿no? Que se llama Micaela, que es que te da, hoy cumpliría años 29 la militante del movimiento de Evita, Micaela Gutiérrez, que esa ley lo que hace es impartir justamente el conocimiento para adquirir perspectiva de género, como la ley Yoranda en perspectiva ambiental, y como sé que se está trabajando en esa ley sobre derechos humanos en la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque uno tiene que saber eso, porque son consensos democráticos en los que ya nos pusimos de acuerdo. Un hombre no le pega a una mujer, ¿no? En eso estamos criteriosamente de acuerdo, más allá del color político. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque creo que este gobierno no está tan de acuerdo con esa cuestión. Si este gobierno desarticuló 19 políticas públicas en defensa de los derechos de la mujer, desactiva la línea 144, desarma el Ministerio de las Mujeres, vende el edificio. Digo, no sé si hay consenso democrático para eso. Por eso hay que ver, lo ¿no? interesante es que más allá del árbol, de las noticias de esto que va y viene, veamos cuál es el bosque acá, cuál es el plan mayor, que me parece que eso es lo importante, ¿no? Desde que gobierna Javier Milei ha habido 4 casos de vastísima repercusión en que 4 implicados en violencia de género, uno ha sido condenado, una figura de la política tucumana, otro está en un proceso judicial, una figura de la política en La Matanza, otro fue condenado, si se quiere, mediáticamente, jefe de gabinete, hombre de Lomas de Zamora, el cuarto es el expresidente Alberto Fernández. Han estado en el centro de información policial durísima con violencia de género, con explotación de menores, con circunstancias agravantísimas para la condición humana, pero resulta que solo se dan en el campo del peronismo y
y en algunos lugares emblemáticos del peronismo. Sí, ¿Y qué quiero decir con eso? Primero acusan a todo el peronismo de corrupto, a todos sus dirigentes de ineptos, a todos de gestionar mal. Se engloba al peronismo o al Movimiento Nacional y Popular, incluso a aquellos que trabajan por la economía informal, etcétera, etcétera, de cometer grandes delitos en lo económico y después van hacia los delitos sexuales que de verdad existen y no solo no son negables, sino que deben ser duramente juzgados por los tribunales que correspondan, y se crea un clima de época en que todo lo malo está de este lado y no de este lado ni de este otro lado, como si solo hubiera información que implicara personas en algunos teléfonos y no en otros, como si no fuera transversal sino solamente un modo de comportarse de un sector de la vida pública. Y entonces entre todos deberíamos entender la dimensión de lo que está pasando, cuál es el plan maestro más allá de los elementos que se van a ir sumando, porque no tengan dudas de que van a aparecer más fotos, más situaciones de violencia, no tengan dudas de que eso existe y existe en todos los niveles y en algunos incluso en personas con un evidente doble o triple discurso al respecto, como es el caso que estamos tratando ahora, el expresidente Alberto Fernández, ¿no? Que crea un Ministerio de la Mujer pero apalea a su propia esposa, y es todo un asunto eso. Pero si nos circunscribimos al tema del árbol, nos estamos olvidando del bosque. Hay un bosque detrás y es un plan maestro mucho más grande que esto. Y tenemos que tener la inteligencia suficiente como para no confundir los árboles con los bosques, porque un día nos vamos a quedar sin bosques. Sí, operas con bananas, porque también esto que vos dices es muy importante. La ley de bases, el DNU 7023 sigue vigente. La ley de bases se lleva puesto que un empleador tenga a su trabajador en el ámbito informal, y si lo despide, este trabajador queda vulnerado, sin indemnización. Ayer ya pasaba, como está en vigencia, esta posibilidad de que el empleador no paga multa si despide a un trabajador informal o si lo contrata de manera informal. O sea que eso también es grave y agravia y vulnera, digamos. Yo creo que justamente hoy yo venía con una idea que era contraponer estas cuestiones, porque todo lo que está ocurriendo es tremendo, es repudiable, hay que repudiarlo, la justicia tiene que actuar, pero no nos olvidemos lo que está sucediendo también en un montón de otras cuestiones que quedan tapadas por algo gravísimo, pero ocupan el 100% de la pantalla. Mientras tanto, 5 millones de personas más están en la pobreza. Mientras tanto, se desarticulan las políticas públicas para defender a las mujeres. Mientras después condenan en forma muy blanda lo que ha sucedido, como decís vos, Carlos, solamente de un lado y no de todos, como atraviesa el machismo a toda la sociedad. Hay por ejemplo, políticas claras para que los genocidas salgan de la cárcel, mientras se presenta proyectos para bajar la imputabilidad en el caso de los menores de edad. Se trabaja en un nuevo indulto, ¿no? Neoindulto. Entonces, todo el tiempo nos están jugando una doble vara. Claro, nos están distrayendo mientras cosas que son igual de importantes. No estoy negando la importancia de esto, pero son cosas que son realmente estructurales y que vienen a quedarse por mucho tiempo. Claro. Suceden y no se dicen en los medios. En Jujuy ayer lo del litio también pasaba que... se llama la doctrina del shock, ¿no? Y está claramente diagnosticada, explicada, etcétera, y la están aplicando ante nuestros ojos. Hay que ver también, digamos, nosotros siempre sostuvimos aquí que el gobierno de Javier Milei no existiría de no haber existido el mal gobierno de Alberto Fernández, y Alberto Fernández no existiría de no haberse tomado la decisión política de que él fuera el candidato. Hay un montón de cosas que no se dicen y no se explican. Ayer Jorge Asís en su cuenta de Twitter o de X se trató de explicar algunos de esos asuntos de los que están brindando ahora con champán, de los que detrás de todo esto están disfrutando porque se toman una venganza política y al mismo tiempo nos permiten a nosotros pensar todo lo que no se hizo y debió haberse hecho muchísimo antes para evitar que esos sectores del poder, y hablo de la Corte Suprema, ustedes recuerdan que en el viaje al Lago Escondido, por ejemplo, en aquel asunto, el presidente Alberto Fernández, en un gesto atípico para su conducta en general, habló en una cadena nacional y denunció la presencia ahí de un grupo de personalidades de la justicia junto a un grupo de personalidades de los medios de comunicación. Mencionó al juez Ercolini. ¿Quién tiene la causa ahora de Alberto Fernández? El juez Ercolini. ¿Qué se puede esperar de eso? ¿Y quién estaba con el juez Ercolini? Bueno, los propietarios de un conglomerado de medios de comunicación que incluye muchos de los hegemónicos y algunos de los que presumen de contrahegemónicos también. Y entonces hay un ballet de asuntos que no se expone nunca públicamente, que tiene que ver también con la adopción de medidas que combinan con el carácter de la venganza política y personal sobre algunos personajes que tienen frentes tan grandes y asuntos tan difíciles de explicar en público en su background,
los unos y los otros, que una vez que afloran a la luz de lo público se abre una caja de Pandora. ¿Y qué quiero decir? Van a seguir haciendo esto, van a seguir apareciendo elementos, y esa guerra, esa batalla campal desatada rompe algunas de las reglas no escritas de la historia de la política en la Argentina. Y además nadie habló nunca de la doble vida del presidente Raúl Alfonsín, claro, por ejemplo. Nadie habló demasiado en estos mismos medios de la cuádruple vida del expresidente Carlos Menem. Nadie habló demasiado en este mundo de las pastillas de Viagra en el cajón de Fernando de la Rúa. Es decir, hay un montón de asuntos que por decoro, por conveniencia, por acuerdos, por manejos de la política, hasta acá no hicieron demasiado ruido en la arena pública. Y se ha abierto esa caja de Pandora, y ojalá que de ahí salga un montón de verdad, pero no nos olvidemos de los que están detrás de eso, porque siempre estamos mirando los títeres de la escena, y hay otro montón de asuntos y de gente que jamás verá su intimidad violada y que la ha resguardado bajo 4 llaves, y sin embargo esa intimidad vive en ciertos lugares, que ahora está disfrutando y mañana podría ser víctima del procedimiento que ideó. Pero, por ejemplo, yo creo que primero condenamos toda violencia, todo esto lo que está sucediendo, pero se creó, o sea, se dieron 100 millones de dólares para que la CIDE funcione con fondos reservados. ¿Hay alguna duda que esto ya empezó a operar? ¿Hay alguna duda? No tengo ninguna duda. Acá Santiago Caputo está trabajando todos los días para que estas cosas salgan todo el tiempo a la luz. Aquí se notan todos los hilos de la contrainteligencia. De hecho, la publicación en un diario, en un sistema hegemónico de comunicación, de las primeras noticias sacadas del celular de la secretaria privada Alberto Fernández, orientando la causa hacia un negocio con los seguros, para mí es la cobertura, la parte de arriba de la torta que nos comimos todos, o que se comió la comunicación completa, y que incluye adentro, como parte del relleno, la noticia que hoy está en el medio de todos los medios de comunicación, y es típica maniobra de contrainteligencia, presentar una situación, ver cómo esa situación evoluciona, y cuando evoluciona dentro de esa situación surge otra situación. Esto es difícil de explicar en público, pero incluye, por ejemplo, también lo que llamamos el caso Nisman en la Argentina, desatado con la muerte de un fiscal que parecía querer acusar a la presidencia de la Nación de un pacto con Irán, solo unas semanitas después de que se desarmara la CIDE en diciembre del año previo a una elección, en su estructura habitual. Y la contrainteligencia reaccionó, y la contrainteligencia en la Argentina tiene un nombre, y tuvo un nombre durante 35 años. Todos esos piolines se notan muchísimo. Ahora, para cualquiera que mire un poco lo que es la arena de la información y la contrainformación, los grandes planes, los que no se dice, lo que se preserva y lo que se guarda para ser mostrado en un momento. O se enteraron todos ahora, en Olivos y alrededores, de lo que ocurría durante 4 años dentro del seno de la Presidencia de la Nación. Y el asunto no es quién tira la primera piedra y quién dice las cosas antes, porque hay un agitador político cara pintada que lo venía diciendo hace mucho tiempo en sus propios espacios. Es la repercusión que este asunto tiene en los grandes medios, que se ponen de acuerdo y combinan las agendas y terminan presentando lo que antes ocultaban o ninguneaban. Es más o menos así. Y el problema grande de la Argentina es que cuando los sectores nacionales y populares tuvieron la posibilidad de cambiar este entramado de cosas, modificando la Corte Suprema de Justicia, con una ley de medios que fuera eficiente y se cumpliera, pasó de largo la oportunidad histórica, y después ya nadie más es capaz de levantar esas banderas en público, como por miedo a las represalias, que pueden llegar, y pueden llegar para todos y para cualquiera en cualquier momento, con esta especie de torquemada desatada dentro de la sociedad argentina, apoyada por una porción de los votos importantes del distraído soberano, aquel que va a votar. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. Viajamos en el tiempo hacia los sueños de principios de los años 70. Canta el señor Eduardo Falú.
junto al Coral Santa Cruz. Eduardo Falú fue uno de los grandes compositores y guitarristas de la historia del folclore argentino. Cualquiera inmediatamente lo piensa como un señor. Es el proverbial tío de nuestro amigo y compañero, gran guitarrista, también Juan Falú. Eduardo Falú, que se preparó para ser un concertista de guitarra, aportó a la música popular argentina un buen gusto, una cantidad de temas exitosos e importantes, pero también su actitud personal. Es decir, se comprometió cuando había que comprometerse. Esta canción, diría él mucho tiempo después, cuando fuera ya una proverbial figura de Saday, cantada en los años de plomo, era un pasaporte al calabozo. Y sin embargo, él, porque podía, porque era una figura de superficie, porque era ampliamente respetado en el mundo, como ocurría con Ariel Ramírez, no se quedó callado. Y cantó versos tan fuertes como estos, ¿eh? No olvides que la sangre nos redime a los que mueren por la libertad. Es una idea directamente vinculada a la figura del Che Guevara. Y la apelación a que despierte la juventud americana tenía un solo sentido durante la dictadura 66-73. Lo vamos a escuchar a don Eduardo Falú, que murió un día como hoy, el 9 de agosto de 2013, hace 11 años, hablando sobre esa etapa, lo que era ser una figura pública y expresar las ideas durante la dictadura con la censura que la acompañaba. Después del año 76, de la revolución, de la represión, el folclore cayó en un pozo. Los controles que habían en las radios, en las televisiones, era terrible, hasta los títulos, hasta cualquier palabra que dijera libertad, justicia, era ridículo eso. Y así es, nos acostumbramos, tenía que andar con pie de plomo, uno mostraba el repertorio, a ver cómo es la letra y todas esas cosas. Por ejemplo, Tabacalera, que hicimos con Jaime Dable, Canto al Sueño Americano, que se hablaba de todas esas cosas, ¿no? El hambre, la miseria, la injusticia, decía por ahí, imagínense, era un pasaporte para el calabozo eso. En el mundo, las composiciones de Eduardo Falú, en el mundo hispanoparlante, han sido muy importantes. En España, por ejemplo, junto a la obra de Carlos Gardel, la obra de Falú es una obra vastamente difundida, acaso porque le agregó al paisajismo del folclore y al compromiso de su era comprometida una capacidad armónica y melódica de generación de bellezas extraordinarias. Escuchamos Las Golondrinas, por ejemplo. Aquellos que están siguiendo nuestra transmisión por streaming en el canal de YouTube de la M530 verán imágenes históricas de un señor que gustaba de tocar folclore como vestido para ir al Colón. Que tuvo una vida muy extensa y muy fructífera. Y que libró un combate muy fuerte, incluso para dentro del mundo del folclore, con la demagogia. Cuando eligió textos para musicalizar, eligió con un buen gusto notable, y esto no es menor en un rubro, el de la composición de temas del folclore, que en determinadas épocas se llenó de letras tan banales que a veces todavía avergüenzan.
Y él terciaba en una idea, que es que muchos de los grandes difusores del folclore propugnaron en determinadas épocas, en las dictaduras militares, en los años 90 y ahora un poco también, en pasar la lógica del folclore por la lógica de la producción musical en Miami. O por el filtro de lo que las radios repiten porque tienen estribillos fáciles. Y entonces gana el espectáculo y pierde la cultura. Los festivales musicales, como gran ejemplo, pum, para arriba. Que mucha gente cante al unísono como el único indicador de la calidad de un tema. Y cuando la estupidez se entroniza, es inevitable que perdamos todos en las sociedades y se produzcan los fenómenos que se producen. La baja de calidad en el ejercicio de una tarea implica el relevamiento de los que antes estaban y la aparición de los nuevos, que muchas veces solamente tienen de bueno ser nuevos y parecen que todo lo van a renovar. Estoy hablando también de figuras como el presidente Javier Milei, y terminan haciendo las cosas que hacen. Eduardo Falú hablando sobre eso, la lógica de festivales en la vida. Hasta que el festival atrajo a la gente. Sí. Hicieron eso y pensando en un festival, después lo hicieron nuevamente y después empezó a crecer, a crecer. Yo tuve en el primero que era cerquita de la plaza. Era la entrada del Cosquín. Era puro entusiasmo todo, ¿no? Que el público había una gran disposición para escuchar la música, una devoción por cada artista, ¿no? No había estridencia, digamos, en el escenario. Los instrumentos eran los instrumentos normales, la guitarra, los instrumentos de viento, los instrumentos andinos y luego la percusión con el bombo. No había otro instrumento, otro elemento, ¿no? Entonces había una frescura, una autenticidad, ¿no? Una cosa así que transmitía mucho a la gente, ¿no? Sin el recurso que se está usando mucho ahora de ver las manitos y qué sé yo, y los aplausos y esto y este otro y una cantidad de cosas que desfiguran un poco, ¿no? La real misión del festival, ¿no? Eduardo Falú podía decirlo porque era él y porque tenía cómo demostrar que se puede impactar al público de masas, borrar las fronteras, etcétera, con calidad. En el medio de lo que se llamó el boom del folclore, años 50 y años 60, y nunca te di olvidar, subproducto de la inmigración interna hacia la capital federal por la presencia de puestos de trabajo en las fábricas durante los años felices del peronismo, la tonada del viejo amor, por ejemplo, se convirtió en una canción pan latinoamericana. El escritor español Juan Cruz Ruiz, que suele publicar columnas una vez por semana en los grandes medios de comunicación de habla hispana, incluyendo el diario El País de Madrid y el diario Clarín de la Argentina, cuenta en su autobiografía cómo el descubrimiento de la sexualidad en medio de la represión del franquismo para su generación tuvo que ver con el éxito de esta canción, Tonada del Viejo Amor. Así que podemos pensar fácilmente que todos aquellos que cultivaron como única posibilidad la estética de haber las manitos, palmas, aplausos, hoy tienen nombres y apellidos que pocos recordarán y nosotros estamos evocando la poderosa figura del señor Eduardo Falú.
Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hablar de Solo Brumas, de Tato Pavlovsky. Es una obra que está dirigida por Gonzalo Urtiz Berea. En el elenco está Emiliano Casca, Victoria Aragón, Paula Cantone y Guillermo Alfaro. Vamos a estar conversando con el director, con Gonzalo Urtiz Berea. Solo Brumas, de Tato Pavlovsky, habla de Pepi, de Pipi y de Eusebio, que se ocupan de un trabajo tan peculiar como horroroso. Entre la esperanza, la ética y la moral, evocan recuerdos y esperan. Buscan encontrar salida mientras se refugian en sus propias brumas para soportar su absurda y terrible cotidianidad. Siempre me gustó la palabra bruma, ¿no? Pero qué fuerte los títulos de las obras de Tato Pavlovsky, ¿no? Solo Brumas. Por ejemplo, Potestad. Sí. Por ejemplo, Solo Brumas, El ¿no? señor Por ejemplo, Rojos Globos Rojos, ¿no? Sí. Qué fuerte, ¿no? Él era fuerte. Poroto. Él era muy fuerte, ¿no? Él era así, rotundo. Muy contundente. Amaba el boxeo, qué sé yo, se escapó por los techos de la dictadura. Pero era allá, grandote, tenía esas manos tan claro, potentes. muy deportista, ¿no? Y sin embargo con una sensibilidad extraordinaria y el modo en que escribió, desde el lugar en que escribió sus obras, el punto de vista que a veces lo es todo. En su caso, señor Pablo Hacker. Bueno, en mi caso vamos a dar a conocer una encuesta que hizo la consultora Analogías con el dato que ya se viene viendo pero se consolida, y que es que la preocupación principal de la gente ya dejó de ser la inflación. No es que no le preocupe, pero ya no es la primera, y pasa a ser la desocupación. El miedo a la falta de trabajo y lo que veníamos hablando en la columna anterior, que es, incluso teniendo el trabajo, la no posibilidad de llegar a fin de mes. La tormenta perfecta, ¿no? En una tormenta casual, sino totalmente causal. Para eso gobiernan, así están las cosas. Nos escribe Carlos Pronsato, está en Lisboa y escuchando el programa, dice: abrazo desde Lisboa, donde estoy realizando el documental Memorias del 25 de abril, 50 años de la Revolución de los Claveles, y nos agrega: lo que estaban comentando al principio del programa sobre el bajón de los domingos es lo que Gardel llamaba el spleen. Claro, spleen es una palabra para denominar el aburrimiento, ¿no? El momento en que las cosas no tienen sentido. Tal vez Gardel utilizaba el spleen porque no tenía todavía una nomenclatura en castellano, y tal vez no la haya para explicar esa sensación, ¿no? Y que es más o menos universal. Hablando de eso, Humberto Costantini escribió un poema sobre Gardel diciendo: para mí lo inventamos entre todos un domingo por la tarde, después de los partidos, cuando viene el bajón, y entonces quisimos inventar algo que nos superara y nos salió así, morocho, engominado, eterno como un dios. Inventamos a Gardel en el spleen de una tarde de domingo. Es una de las posibilidades poéticas, salvo que Gardel nos haya inventado a nosotros, o que Maradona nos haya inventado a nosotros y nosotros no hayamos inventado nada. Martín Suárez en línea en el móvil 1 de la M530 en este frío viernes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes.
va, Carlos? Bien, bien. Mucho frío, mucho frío. Bien es una forma de decir también, ¿no? Con este clima y todo lo que está pasando, pero bueno, vamos a descontracturar un poco, si te parece, Carlos. Vamos a traer un poco de teatro, vamos a traer un poco de arte, vamos a inmiscuirnos en otro mundo que tiene que ver con la realidad, pero que te lo están contando de diferente manera, como para que te atrape un poquitito. Es muy interesante la obra que traigo este viernes, Carlos, porque se trata de Parranderas, Epifanía de un Rapto, que va todos los viernes de agosto y septiembre a las 21 horas ahí en el Abasto Social Club. Está ubicado en Yatay 666. Bueno, ahí lo van a poder disfrutar. ¿Y de qué trata más o menos la historia? Te cuento. Mira, sin contar demasiado porque si no queda todo en evidencia y nadie la va a ir a ver. Pero Elena, que es la protagonista de esta obra, es raptada por un trío de cumbia quienes la nombran como su nueva líder y también jefa espiritual, podemos decir, y la alaban. Le dan poderes sobrenaturales que no tiene, pero le dan esos poderes. Su hermano, que va a buscarla, a Elena, la quiere recuperar, queda también atrapado allí, en ese entorno, ¿no? Queda como hipnotizado también, sin querer, sin buscarlo, pero queda ahí. Y forma parte también de este nuevo culto que crearon alrededor de Elena. Es una historia que a medida que va avanzando se presenta todo de manera muy confusa, así mezclado, donde la mentira se funde con la verdad y nace este mito, ¿no? Que es el superpoder natural que se le da a estos ídolos populares. De alguna manera esto pone en discusión esa necesidad de los pueblos de otorgar poderes sobrenaturales a estos ídolos populares. ¿Por qué digo necesidad? Porque también en lo individual uno tiene la necesidad siempre, o se la crea, o se la inventa, o se la inventan, de creer en algo, en alguien. Entonces ahí uno va y se encolumna detrás de ese héroe o ídolo popular. Y también pone en discusión, ¿no?, la fe. Y uno dice, no hay que discutir la fe porque la fe no se discute. Sí, hay que discutir todo, chicos. Que creas o no creas en algo en particular, va por tu riel, por tu rumbo de vida, pero también se tiene que discutir la fe, porque detrás de la fe, lamentablemente muchas veces en la historia de la humanidad se escondieron hechos atroces, ¿no? Cosas que es mejor olvidar o recordar constantemente, precisamente con esta discusión que se da sobre la fe. Bueno, hablamos con Laura Correa, dramaturga y directora de Parranderas, que contó cómo se le ocurrió esta obra. La escuchamos. La primera imagen que me vino para crear esta historia era la de una mujer de espaldas mirando hacia el cielo, y rápidamente conecté con ese lado, ¿no?, de la música, del arte y de la cumbia, que es el lado de los ídolos populares, ¿no?, de las figuras que luego son santificadas como Gilda, ¿no?, figuras a las que luego se les adjudica poderes milagrosos, se les pide cosas. Entonces rápidamente el universo de la cumbia a mí me trasladó hacia ese lado. ¿Pero por qué? O me pareció interesante hablar de eso, ¿no?, reflejar eso. ¿Y por qué Helena de Troya? Bueno, justamente una mujer que se destaca, que está como endiosada, idolatrada, me refirió un poco a este personaje y la nombré Helena, y creo que además es un mito que a mí siempre me atrajo mucho, porque el rol que le dan a ella, el rol que ocupa la mujer en el relato, es un rol como más bastardeado, ¿no? No siempre se habla como de que ella es raptada, secuestrada, y nunca se habla del deseo de ella, ¿no? ¿Por qué? Si ella se va con alguien porque quiere irse, ¿qué le pasa a ella con todo eso? Siempre está contada por los hombres. Escuchamos entonces a Laura Correa, que es la directora y dramaturga de esta obra, una obra que tiene precios accesibles, tiene 8.000 pesos la entrada, pero acá en mi mano izquierda, siempre en la mano izquierda, Carlos, tengo un par de entradas para regalar, para que aquellas personas que no tienen un mango a inicios del mes de agosto puedan disfrutar de esta obra para este viernes, un par de entradas para una sola persona, para un solo oyente u oyenta que está escuchando la 530 Somos Radio, que se ponga en contacto a través del WhatsApp. Por favor, que dejen los 3 números del documento, los 3 últimos números y el nombre completo, así están participando de esto, Carlos. Bien, recién nos quedamos analizando un cachito los títulos de la obra de Tato Pavlovsky a partir de Brumas, de un título que puede significar muchas cosas. Y en el título de esta obra, Epifanía de los Parranderos, ahí se mezclan como dos universos de cultura, ¿no? La epifanía central de la religión católica es, por ejemplo, la conmemoración de la aparición de los Reyes Magos, creer o reventar. Te la cuentan así,
es pura imaginación o tenés fe en que eso ocurrió, que existieron los Reyes Magos, que fueron al lugar donde Cristo nació? Sobre eso, los Monty Python hicieron La vida de Brian, una película que empieza discutiendo con eso, y si cometieron un error y era el tipo de al lado. Y parranda parece algo muy alejado de cualquier fe católica o cualquier fe religiosa, ¿no? Irse de parranda, aunque cada vez se utiliza poco, es salir de joda. Para colmo, la obra mezcla Helena de Troya, la mujer secuestrada que inició la guerra más importante de la prehistoria de la cultura greco-latina, con la cumbia, con un grupo de cumbia. Es decir, explícitamente se está jugando con un montón de sentidos diferentes. Totalmente, bueno, y nace la historia humana ahí, ¿no? En esa mezcla, porque estamos hablando de Occidente, también de Oriente, y la mezcla de diferentes Biblias, testamentos, que a lo largo de tantos años, en algunos casos más de 5.000, nos siguen acompañando. Es verdad, ayer publiqué un videíto sobre la gigantesca manifestación de Fue del Día de San Cayetano en Buenos Aires, pero agregué que no basta con marchar, no basta con rezar, sino que también hay que salir a la calle, porque rezando no se solucionan todos los problemas, y hubo personas que se molestaron suponiendo que la fe de por sí mueve montañas, y a veces, además de la fe, hay que sacar las personas a las calles más decididas a hacer cosas que a rezar, porque solo con rezar lamentablemente no alcanza. Abrazo grande, Martín. Otro para vos, Carlos querido. Buen fin de semana, chicos. Ustedes eran muy jóvenes, pero hubo una vez un grupo musical que se llamaba Los Parranderos. Le gustaba la parranda, sí, salir de joda. Era un grupo picaresco, humorístico. Los hubo en Colombia, pero esta es la versión de Los Parranderos chilenos. El tema se llama Un viaje en colectivo. El humor de un tiempo pasado. Pero si no le ponemos humor al tiempo presente, ¿para qué vivimos? Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos... Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos intentando también a través de la cultura. Queremos promover la cultura. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Digamos, si nosotros ganamos esa batalla cultural, más o menos, ¿cómo te podría decir? Hasta que esta batalla la podamos ganar. Cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. No
No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, sé parte. Juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. El sábado a la mañana en la Radio de las Madres nos juntamos en Comunidad 530 de la mano de Julián Saúd. Desde las 7 y hasta las 9 nos informamos, hacemos un repaso de la semana, adelantamos lo que va a venir mientras escuchamos buena música. Comunidad 530 con Julián Saúd y un gran equipo. Los sábados de 7 a 9 en la Radio de las Madres. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Hace un rato hablábamos del encuentro de Eduardo Falú en un aniversario de su partida de este mundo con la obra poética de Jaime Dávalos en Salta. Mucho más acá en el tiempo, Sebastián Machi, que es pianista, que es compositor, que es músico entrerriano, descubrió la figura de Juan L. Ortiz, el máximo poeta del litoral argentino. Musicalizó a Juan L. Ortiz. Ayer por la tarde en la Biblioteca Nacional, a las 18:30, en un acto con entrada libre y gratuita, Sebastián presentó el libro que incluye las canciones del proyecto Luz de Agua, poemas de Juan L. Ortiz, el libro de partituras, junto a un seleccionado de músicos que lo acompañaron.
Sebastián, ¿cómo fue lo de ayer por la tarde en la biblioteca? Gracias por estar acá con nosotros. Hola, Carlos. Bueno, muchas gracias por recibirme. La verdad que fue muy emocionante. Fue mágico recrear así todo este disco que ya tiene... En el 2005 el disco original. Buenos años, sí. A la vez también nos dimos la oportunidad de tocar algunas otras cosas que aún no están editadas. Y bueno, y revivir todo eso con, como vos decís, un seleccionado realmente de músicos y músicas increíbles, y todas las personas en una sintonía de mucha emoción, de mucha entrega. Desde el primer ensayo, de la primera nota que sonó, ya fue en esa dirección, así que súper feliz, muy Parecen contento. como actos elementales de justicia, ¿no? Presentar un proyecto vinculado a Juan L. Ortiz en la Biblioteca Nacional, a pesar de la distopía de la época, pero siempre queda como una deuda con su obra, ¿no? Y el reconocimiento a su obra. Sí, tal cual, para mí era re importante como llevar hasta allí eso, y charlábamos eso con Mario Nosotti también, que Claro, que te acompañó en la presentación. Que estuvo ahí charlando, claro, y bueno, también un conocedor así del mundo de Juan L. y también también conocedor de todo lo que falta todavía dimensionar lo que es ese poeta en nuestro país, digamos, ¿no? En la literatura. Claro, y la persecución que hubo sobre su figura, la persecución tácita de ignorarlo, tal vez por sus ideales políticos, por su acercamiento al proceso político de Vietnam y de China, sobre todo, ¿no? Sí, también, ¿sabes que cuando era contemporáneo de la Revolución Rusa también hizo como una movida en Gualeguay? Imagínate cómo lo estigmatizado que quedó, pero además también por un estilo de vida donde él no estaba persiguiendo como los bronces, digamos, queriendo un reconocimiento público, sino que estaba zambullido en el arte mismo, en la poesía. Y bueno, pero eso, su poesía también trae eso, ¿no? Como que realmente no había ninguna especulación de nada, era así un estado mismo en el que él estaba, ¿no? El mayor escritor, el escritor argentino de mayor reconocimiento en Europa de los últimos 50 años del siglo XX, Juan José Saer, dijo alguna vez que Juan L. Ortiz era el poeta más grande de la lengua castellana del siglo XX. A lo mejor lo quería mucho y lo admiraba además, pero para ubicar el lugar que Juan L. Ortiz ocupa en la literatura argentina, ¿no? Sí, tal cual él fue como maestro, ¿no? Un inspirador ahí, un maestro, ¿cómo es que se dice? Como un mentor o alguien que habilita, digamos. Un gurú, ponele. Sí, algo así. Para él, para Hugo Gola, bueno, para toda una generación que se tuvo que ir exiliada, ¿no? En esos años, y bueno, Juan L. quedó ya viejito, ahí extrañando a todas estas orejas o esas personas afines. Para gente como Liliana Herrero, qué sé yo, se constituyó a sí mismo en un faro de lo que era posible a la hora de las palabras. Cecilia de los Santos, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo va? Muchas gracias por recibirnos. Cecilia de los Santos es uruguaya y cantó ayer en la presentación de este libro poemario que en realidad es la excusa para pensar un poquito en Juan L., ¿no? Totalmente. ¿Y a vos qué te parece del otro lado del río? Y bueno, para mí lo de ayer fue una hermosura, y creo que también, como decía Seba, además del amor por esas músicas y por Juan L., y creo que a todas las personas que estuvimos ayer nos llegó hondamente la obra de Juan L. a través de esta música de Seba. Y que nos ha acompañado incluso antes de forjar la amistad o antes de estar cerca de él. Entonces fue como una emoción muy tremenda el de pronto sentirnos adentro de esa música que nos acompañó durante mucho tiempo y que nos acercó la obra de Juan L. También desde el lado de la música, que es desde donde nosotros también conectamos ahí. Y menciono el río porque no hay Juan L. sin río, ¿no? Es una poesía fluvial, muy vinculada al Paraná, al temperamento del Paraná, a la observación del río y de la vida como un río que pasa. ¿Quieren hacer algo aquí de lo que hicieron ayer en la Biblioteca Nacional? También estuvieron Mario Nosotti, Nadia Larcher, Guido Martínez, Lucas Nicotian, Gustavo Nasuti, Flor Nop y Juan Sueiro participando de la ceremonia. Exacto. Bueno, vamos a compartirles una música entonces con una de las que Ceci cantó ayer, que es un poema que se llama Rosa y Dorada. Que es mi favorita, tengo que decir, del disco. ¿Cómo se llama? Rosa y Dorada. Rosa y Dorada. Qué lindo. A ver. Vamos.
bonito! Sebastián y Cecilia, precioso. Muchas gracias. Hermoso. Rosa y dorada. Como la estela de un barco que pasa, ¿no? Y deja una sensación de movimiento en el agua. Es así. Cuando componés a partir de la poesía, ¿la lees vos en voz alta? ¿Escuchaste a Juan L. diciendo su propia poesía? Sí, sí. De hecho, bueno, fue mágico en esta canción. Justo encontramos un poema a él leyéndolo. Y después en un momento como en las redes, ¿no? Y después desapareció porque en esa época no había tanta información así en las redes y justo lo habíamos atrapado, encontrado, claro, y pudimos incluirlo y fue mágico en el sentido de que la sensación de que leía un poco con la misma impronta que la música estaba intentando transmitir, así, ¿no? Sí, como Ho Chi Minh traducido al castellano, pero el original. ¿Lo escuchamos a Juan L. Ortiz? ¿Tenemos un poquito de su voz? Rosa y dorada, del álamo y el viento. Rosa y dorada, la ribera rosa y dorada. Febrero, y ya estás, belleza última en el cielo y el agua. Etérea, pero ya estás, vapor flotante de un sueño que parece de flor y es de un lúcido pensamiento que se busca y se suspende mientras el cielo es un ardor sensible. Por los caminos pálidos entre la hierba oscura, el alma es un olvido hacia una orilla eterna. Mirá lo que es la magia de la radio. Nosotros también encontramos Rosa y Dorada. Qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno escucharlo, ¿no? Y qué entrerriano, qué mesopotámico todo, quería decir, a pesar de la presencia de una uruguaya acá, porque es una unidad cultural la que está entre los ríos, si se quiere, muy definida y muy diferente a la de las otras grandes ciudades de la Argentina, ¿no? Sí. Yo creo que hay una región también ahí unida por las aguas que incluye el Uruguay y Paraguay y un poquito sur de Brasil. Exactamente. También. Siento que hay una cultura que tiene su historia también y en las músicas se siente, ¿no? La base guaranítica, entre otras cosas ahí, ¿no? Sí, totalmente. Que ahí está. ¿Cómo se llama la del otoño? Tarde otoñal. Tarde otoñal. ¿Querés cantarle un poquito? Bueno, a ver, dale. Vamos. Tarde otoñal, diáfana y pura, como de otro mundo. Tarde otoñal, diáfana y pura como de otro mundo. Oh, esta luz tibia y suntuosa, como un tesoro ideal. Esta luz tibia y suntuosa como un tesoro ideal. Alargo mis manos y las doy vuelta mirándolas y las cierro luego con un gesto inconsciente de apresar esta gracia, mientras sonrío en una eterna dicha dorada. Oh, esta luz tibia y suntuosa
La pata espinetiana, digo yo, pensando en tu voz. Sí, el Luis, ¿no? El Luis y dejó su semilla ahí para siempre. Y además, también yo venía hacia los 12, 13 años escuchando al rock nacional, ¿no? A Charlie, a Fito, y bueno, y Spinetta también abrió esa ventana de la poesía, ¿no? De la canción con un contenido poético de un vuelo enorme, y eso creo que también vino a parar a estas canciones y a un modo de cantar, así como vos decís, salvando las distancias de que, bueno, tampoco yo no tengo una gran raíz rockera, así no tanto, pero igual, viste, ahí, bueno, la música no tiene fronteras. Sí, es verdad, y lo poético no solo en las letras y en el modo de cantar, sino en la forma de musicalizar en Spinetta, sí, claro, que es algo difícil de definir. El universo armónico. Sí. Exactamente, y que corresponde a la métrica de la poesía. Has hecho esto, estamos con Sebastián Machi, entrerriano, en España, en Italia, en Dinamarca, en Alemania, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Japón. ¿En Japón qué pasa? Bueno, lo de Japón fue muy, muy hermoso porque este disco tiene muchísimos seguidores en Japón. Así, pienso que hay una relación entre Juan L., lo que consideramos el lejano oriente, el cercano oriente también, Uruguay también, la banda oriental también, y que eso se escucha flotando. Sí, pero es muy especial lo que se dio porque incluso ahora, el año pasado salió editado en vinilo este disco allá. En Japón. Sí. Y para mí fue algo, bueno, no sé, algo indescriptible, fue también que los poemas fueron traducidos al japonés por la edición del disco, ¿no? Entonces, sentir que de algún modo colaboraban que la poesía de Juan L., digamos, llegue por esos lados, ¿no? Como que la música hacía de barquito, digamos, para que llegue su poesía, ¿no? Alguien tiene que hacerlo. Y pasa lo mismo en Dinamarca, en Alemania, culturas que nos parecen tan diferentes y tan robustas en sí mismas, y sin embargo están muy abiertas a novedades o a lo desconocido, ¿no? A diferencia de las nuestras en general. Sí, bueno, yo me he encontrado así con mucha sensibilidad, ¿viste? Bueno, ya las primeras veces que fuimos a tocar con Silvio Iriondo, para Alemania, por ejemplo, es un público súper sensible, que uno se imagina gente dura, ¿no? Por una cultura así tan estricta. Pero con el vínculo con el arte y con la música, bueno, imaginemos, ¿no? La tradición que hay ahí de música. Claro, o tal vez los alemanes que escuchan música no son los mismos que deciden mandar a la gente a una guerra, ¿no? Sí, tenés razón. Y además, también por ahí hay gente que tuvo un vínculo con Latinoamérica, ¿viste? Que conoció, y ahí queda algo, queda algo en su corazón también, viste, como un guiño, decir, Latinoamérica. Claro, de hecho la música tecno alemana está llena, por ejemplo, de hijos de chilenos exiliados. Mirá. Hay un movimiento grande de chilenos, peruanos y algunos argentinos exiliados que dejaron una marca, y los nietos del exilio, supongamos los nietos de Osvaldo Bayer, por dar un ejemplo, están en otra, pero con esa impronta y esa matriz. Gracias a los dos por haber venido acá, Para nosotros es un placer poder recibirlos y ayudar a la difusión de una obra que es para nada comercial, pero está completamente llena de belleza, que es lo que busca un artista, ¿no? Lleno de belleza, y sacar belleza en este caos es virtud. Exactamente. Pero es necesario ahí. Bueno, el arte nos trae ahí ese recuerdo, ¿no? De lo simple también. De que existe un mundo mejor y queda en este mundo. Nos vamos a ir escuchándolos, pero grabados en el disco. Cecilia, gracias. Muchas gracias. ¿Puedo decir una cosita? Sí, Sebastián, antes de ya marcharnos. Quería contarle nomás que mañana vamos a tocar con Ceci. ¿En dónde? En dúo, en Café Vinilo. Acá en la zona, en San Cristóbal. Bueno, vamos a tocar un repertorio. Rosy Dorada está incluido, y después en realidad nos dedicamos a abordar compositores y compositoras contemporáneos nuestros, digamos, jóvenes, y en lo posible que no estén versionadas o inclusive grabadas. Y bueno, nos encontramos con un cancionero nuevo, digamos, muy hermoso, y bueno, y en la voz de Ceci, que es un lujo total, así. Bien, y tenés un piano ahí en vinilo. Y ahí tenemos un piano, así que bueno. ¿A qué hora y por dónde sacan sus entradas? Es a las 23 horas, y las entradas están a la venta por Alternativa Teatral. Perfecto. Bárbaros, mañana. En el Café Vinilo. En el Café Vinilo. Bueno, que les vaya bien, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Flotó la música en nosotros y sigue flotando. Siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las 15:22, Marina Glesser, es hora de empezar a cumplir con lo prometido. No había prometido, solo te había informado con información fehaciente, sin opereta, ni tufillo, ni pautita, que teníamos la buena suerte de hablar de Solo Brumas, la obra de Tato Pavlovsky, en presencia de su director, Gonzalo Ortiz Berea. Muchas gracias por venir a visitarnos. Venís acompañado. Muchísimas gracias. Sí, acá estamos con Adriana Schocklender. Hola, Adriana Schocklender. Que fue asistente de dirección, asistente de Tato Pavlovsky durante 15 años. Sí. No, fui prensa. Prensa, perdón. Bueno, Gonzalo, estás dirigiendo Solo Brumas, un texto de Pavlovsky bastante profundo para estas épocas, ¿no? Sí, bastante significativo. Eso quiero decir, significativo. Sí. Contanos un poco de qué trata la obra que se está presentando a partir del 17 de agosto, que es domingo, entiendo, ¿no? Sábado. Es que es sábado, a las 22:30 los sábados de agosto, a partir del 17 de agosto, en el Tinglado, que es en Mario Bravo 948 y que tiene descuento para estudiantes y jubilados. Sí. Se encuentran las entradas en Alternativa Teatral. Bueno, es una obra que es muy actual, pues digamos está situada en un lugar distópico, ¿no? Y en una época distópica, pero creo que la realidad le gana ahora. Está crudo. Sí. El Tato originalmente comienza a escribir la obra a partir de un artículo que lee, que era un decreto, ¿no? Una disposición. Un artículo en 2004 que salió en el diario. Que era. Un artículo del 2004. Que salió en el diario donde decía que en Tucumán los bebés que nacían con menos de 500 gramos los tiraban a la basura, estén vivos o no. Entonces lo dejaban morir, lo mandaban a un lugar del hospital. Acércate un poquito al micrófono. Lo mandaban a un lugar del hospital y lo dejaban morir, ¿no? Sí. Y ahí es el comienzo, digamos, a partir de esa nota, de eso que él leyó, de esa disposición o decreto, no sé qué, escribe la obra. Sucede abajo de un hospital, ¿no? Igual de esto no se habla, o sea, no se habla en la obra de dónde está sucediendo, ¿no? Y son tres personas que están tratando de sostener la dignidad, o sea, de
de ver cómo pueden seguir siendo personas individuales y personas con dignidad. Claro, ¿no? habla de la dignidad. Sí, habla de la dignidad fundamentalmente del ser humano, y está perdida porque están están con un poder superior que no aparece, o que aparece al final en la obra. Que los oprime, los precariza. Claro, los precariza fundamentalmente, ¿no? Y que dejan de ser personas, ¿no? Claro, que toda esa vulnerabilidad o esa precariedad con las que son tratados en su cotidiano los hace ser seres como insectificados, ¿no? Como insectos, como gente que pierde el valor de la vida. Exactamente. O quiebra la moral. Exacto, se les quiebra la moral, o sea, no saben bien qué está bien y qué está mal, porque ya, digamos, desde arriba te están indicando que el bien y el mal ha cambiado, ¿no? Que digamos, tus derechos han dejado de ser derechos. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Sí, la supera la realidad. ¿Y el lugar físico donde transcurre todo eso es una morgue? ¿Es una catacumba? Es como el sótano de un hospital. No se habla de esto en la obra, ¿no? Pero es un sótano de un hospital, digamos, donde llevan a los chiquitos esto, y hay 3 personas que están al cuidado, digamos, al cuidado de la muerte, o sea, ¿no? Porque recuerdo haber visto corregime Adriana, una puesta en el Centro Cultural de la Cooperación con Tato Pavlovsky, Norman Brisky y Susie Evans en los 3 protagónicos. No, Susie Evans y Mirta Bogdasarian. Brisky la dirigía, sí. Y Brisky la dirigía, tenés razón. Y recuerdo que yo tenía la sensación de que era la morgue, aunque no estaba explicitado. Claro, ¿no? Porque era un lugar donde llegaban niños y que los ponían en las bolsas de la basura para tirarlos. Niños muertos tirados. Exacto, en bolsas de basura. Que eran para tirar a la basura, y ellos, los trabajadores, seres marginales, que aparte habían conseguido un trabajo y habían recuperado una cierta dignidad porque estaban trabajando, no importa en qué, pero estaban como orgullosos de tener por lo menos un trabajo y volver a la dignidad del ser humano. Wow, esa necesidad de trabajar, porque trabajar obviamente dignifica, ¿no? Y la condición del trabajo es quien te da la formalidad y el valor agregado de aquello que podés producir con tu propio trabajo. Se ha perdido un poco la valorización en el trabajo hoy, que estamos a merced de la burbuja financiera, ¿no? Donde apretás un botón y te puedes hacer rico o pobre de acuerdo a cuánta plata tenés para invertir. Sí, la pérdida de derechos absolutos, o sea, para el trabajador, ¿no? O sea, ya no importa el trabajador, o sea, la persona no interesa, ¿no? Claro, condición humana de esa persona. Claro, no interesa. Ahora, qué fuerte que se nos torna que, no sé si recuerdan La Nata cuando era progresista en televisión, o más o menos mostrando una chica desnutrida en Tucumán en esa misma escena política, que eso nos parecían asuntos del pasado, que Argentina por suerte en el siglo XXI había superado, y que ahora se nos presentan como el futuro, o tal vez como el presente, ¿no? Sí. Fue justamente La Nata el que dio la noticia esta de los bebés. Sí, recuerdo la situación, sí. Y lo hizo con una intencionalidad política, pero la realidad existía. ¿Qué quiero decir? Bueno, habíamos pasado las etapas en que una parte importante de la población estaba sumergido en un hambre del que no podría salir, y ahora estamos de vuelta metidos en eso, ¿no? Sí, a una condición de inanición de parte de la población, decís que es una política claramente. Y el Estado como una fábrica de pobres y de niños que podrían ser eliminados porque no van a crecer. Noticia de la tapa del diario de mayor circulación de la Argentina esta semana: los estudios estadísticos marcan que cada vez hay más pobres con peso elevado y con poca capacidad de conocimiento a raíz de la mala alimentación en la Argentina contemporánea. No empezó hace 6 meses. Claro, el consumo de leche, de carne, pero no así de teatro, ¿no? Porque las obras se siguen multiplicando, y en este elenco está Emiliano Casca, Victoria Aragón, Paula Cantone y Guillermo Alfaro. Emiliano Casca hace un montón de que estaba en el circuito pavlovskiano. También la música la hace Martín Pavlovsky, ¿no? Exactamente. Sí, hicimos todo. Es un grupo, hijo de Tato, por supuesto. Claro, el hijo de Tato. Es un grupo de actores brillante, y las actuaciones son para mí brillantes, de Emiliano, de Victoria, de Paula, de Guillermo, ¿no? Y también habla, por ejemplo, de la necesidad de recordar, ¿no? Porque cuando uno tiene la pérdida,
por ejemplo, la gente grande, ¿por qué recuerda tanto y por qué? Porque ha perdido la dignidad también. Entonces necesita recurrir al pasado para a su bagaje de cosas que tiene para poder sentirse digno, ¿no? Porque todo socialmente lo desplaza. Y estos tres personajes, digamos, el cuarto entra al final, pertenece más al poder, ¿no? Pero estos tres personajes se la pasan recordando y tratando de reconstruirse a través de la memoria, ¿no? Como personas y tratar de vivir al margen. Ellos traen, o sea, Emiliano trae comida, el personaje de Emiliano trae comida de la calle, ¿no? O sea, anda por los tachos de basura buscando, ¿no? Pero es lindo eso que uno se reconstruye a partir de la memoria. Me parece como válido un día como hoy, no solo para anclar en el pasado, sino para traer aquello que bueno, uno, lo que dice siempre la canción, uno vuelve siempre a aquellos lugares donde amó la vida, ¿no? A los viejos sitios donde amó la vida. Eso, ¿no? Como algo de no sé si la dignidad está allí, pero por lo menos un atisbo de que no porque usted todo tiempo más pasado fue mejor, pero sí donde anclar para que haya un lugar donde reconstruir esto mismo que decís, o buscar, claro, ¿no? Donde sentirse mejor. Y aparte son las anécdotas que tienen de vida, son las del pasado, porque el presente que viven no es mucho para comentar. Sí, y la destrucción de la memoria también. O sea, ellos lo mantienen por una necesidad vital a la memoria. O sea, mantienen la memoria por una necesidad vital, pero... Mantener la memoria por una necesidad vital. Claro. Ese es el encomillado de Gonzalo Tiberea de hoy, de este 9 de agosto de 2024. Pero... Y porque realmente, como dice Adriana, o sea... ¿Cómo sostenés si estás viviendo una realidad absolutamente absurda, que va contra vos, que va contra la persona? Entonces, ¿cómo haces para sostenerte vos, para seguir vivo, si no es recordando, ¿no? Y Tato justamente puso el acento ahí, ¿no? Son recuerdos por ahí que son... como cualquier recuerdo, ¿no? No es la memoria de las madres de Plaza de Mayo, o sea. No, Tato, más allá de conocer la escuela del psicodrama y de lo que indagaba para su estructura dramática, siempre traía algo como de la memoria, ¿no? De algo de trabajar en el presente algo que todavía había quedado vivo del pasado, ¿no? Que las cosas no mueren por haber sido anteriores al hoy. Claro, sí, en Telaraña o en... Sí, en Telaraña, bueno, en textos balbuciantes, Potestad. En Potestad, en textos balbuciantes un montón de referencias permanentes a algo del flashback, ¿no? De lo que pasó anteriormente que cuenta este presente, que sin duda lo es. Y sí, es un poco lo que pasa en esta obra, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, han tenido un pasado bueno, porque se le ve en las vajillas, ¿no? O sea, en los platos, ¿no? En la ropa que usan, de repente sacan ropa del pasado, que es una ropa, digamos, aristocrática, para decirlo de alguna manera. Entonces es como que se siguen agarrando de esos elementos de signo, ¿no? Significativos, ¿no? Para transitar un poquito mejor esto. Por supuesto que lo que ponen en el plato es basura, ¿no? Lo que encuentran en los tachos. Lo que encuentran en los tachos. Pero todo lo demás sí está como cuidado, ¿no? Que también es patético, ¿no? Pero de cualquier manera la obra, quiero decir, que tiene mucho humor, o sea, como era Tato, o sea, no es una obra lúgubre. No. Te reís de lo trágico del teatro, ¿no? Y sí. Sí, porque el texto tiene humor y aparte los actores la representan bien y están con un muy buen director. Ah, bueno. Emiliano y Victoria y Paula hacen unos trabajos realmente complicados, porque son monólogos, son ladrillos, ¿no? Y los sostienen, pero extraordinariamente bien, y a la gente
realmente le impacta, ¿no? O sea, Sí, porque es un texto muy inconexo, pero muy poético. Entonces van largando de pronto recuerdos que de pronto el otro habla y a lo mejor no tiene que ver con lo que están diciendo, no hay una réplica, pero son textos muy poéticos realmente. Medio beckettiano, me lo imagino. Sí, ¿no? Tiene mucho de Beckett, de Final de Partida, por ejemplo. Total, sí, ese mundo es, ¿no? O sea, pero argentino. Sí, re argentino, Tato, Norman, todo eso, ese mundo, qué lindo, que me trae recuerdos, lindos recuerdos. Estaba pensando, ya que mencionamos recién canciones, qué sé yo, como hay textos que dialogan entre sí, ¿no? Cuando Fito la pegó con El amor, después del amor se parece a un rayo de sol, y Gustavo Cerati grabó un disco llamado Amor Amarillo, una canción de Calamaro que decía: no se puede vivir del amor, no. Una deuda no se puede pagar con amor, una causa no se puede pagar con amor, es decir, no es solo amor. A principios de los años 70 Charly García escribió una canción: hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal, pero después fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jade. Bueno, Luis Alberto Spinetta le contestó a esa idea en una canción, Cantata de Puentes Amarillos, que termina con la idea: por más que me esfuercen, jamás pensaré que todo tiempo por pasado fue mejor. No, pero me trae recuerdos. Mañana es mejor. ¿Qué quiero decir? Para muchos de nosotros la idea de que mañana es mejor fue muy alentadora. Bueno, de esto saldremos, hay un mañana mejor. Y quizás en este siglo XXI la esperanza de que mañana sería mejor fue la zanahoria que nos orientó. Bueno, ya vendrá un tiempo mejor. Nos estamos encontrando hoy con la versión Charly, ¿no? Mirá, el tiempo hermoso ya pasó. Ahora las fábulas de amor no existen más y lo que queda es esta realidad. Lo que pasa es que la obra de Tato tiene 20 años. O más. Esta sí, vio una noticia. La de Solo Bruma, sí, más o menos 20, ¿no? Porque vio una noticia en el diario del 2004. No, está bien. Esta tiene 20 años, ¿no? Pero tiene 20 años. O sea, es una obra alumbrada en un tiempo que fue esperanzador. Vista desde ahora, bueno, mañana es mejor. Siempre hay una chance de reconstruir a partir de recuperar la memoria de lo que supimos ser cuando sentíamos la dignidad de ser, ¿no? Y no esta indignidad que sentimos este día. O sea, y aprender sobre todo que no se transforma a sí mismo, no puede transformar nada. Bueno, volvernos dignos a partir de un recuerdo hermoso, de algo que supo ser hermoso y que supimos construir, por lo menos de manera menos violenta, ¿no? Y sí, observamos de otra manera todo este momento, digamos, los que hemos vivido momentos mejores, esto lo vemos como un tránsito, no lo vemos, yo no lo veo como que se va a quedar. No, para nada, no. Es un tránsito total. Me alivia escuchar a Gonzalo Urtiz Berea decir que esto es de tránsito, que no se va a quedar mucho tiempo, que no hace falta 35 años para hacer Irlanda y todas esas cosas, ¿no? Pero en el medio del tránsito el problema pasan es que cosas. Está pesado el tráfico. En el medio del tránsito. Y sube el boleto de colectivo. Sí, para el trabajador está complejo, porque bueno, te asumí, me imagino que además como director teatral que puede armar todo este conjunto de gente talentosa, Martín Pavlovsky, Adriana Jotlender, bueno, los actores que nombraste, esta obra de Tato Pavlovsky que seguro es garantía de un gran texto teatral, como trabajador de la cultura, o si te percibís así, o director teatral, ¿cómo ves que nos vamos a acomodar? Porque está complicado, digo, si no te llama Netflix, Amazon o Disney, no sé dónde vas, Gonzalo Urtiz Berea. No, yo la peleo, la peleo desde el llano. Siempre. Y sí, no es casual que ahora en este momento se esté haciendo tanto Pavlovsky, por ejemplo. Claro. ¿No? Hay varias puestas de Pavlovsky. Vuelve el Tato, sí. Y sí, o sea, por necesidad. Entonces es muy fuerte, no solamente el teatro, es muy fuerte la difusión y es muy fuerte. Y no es solamente Canal 13 la difusión o La Nación Más. O sea, estamos por todos lados. Y sí, quizás es un trabajo más de hormiga el otro, ¿no? No tan espectacular. Pero y es muy difícil de controlar, por más que ellos hagan la nube, no es cierto que hagan nubes en Uruguay, que hagan nubes, pues las nubes sabés cómo es, ¿no? O sea, ¿Cómo es? Son computadoras, o sea. Ay, tienen centros donde... Y tienen centros en Uruguay, por ejemplo, tienen uno, acá creo que también hay una nube,
bueno, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Uruguay, Estados donde Unidos, tienen Argentina, infinidad, nubes, gente que ellos que controlan. acumulan información, ¿no? Que no es para nosotros, digamos, la información, ¿no? Pero... ¿Qué son centrales de inteligencia? ¿Qué? Como centrales de inteligencia. Sí, o sea, de informar, o sea, acumulan información tuya, de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pretenden tener un control sobre eso. Pero yo pienso que es inevitable, o sea, ya desde que Julio César mete al pueblo adentro del Senado, ¿no? Le cuesta la vida, por supuesto, o sea, y más si vos sos un aristócrata, o sea, no puedes traicionar a tus propios aristócratas. Siempre aparecerá un Brutus que hará justicia con vos o injusticia con vos, pero vos ya le pusiste a un mes del año tu propio nombre, el mes de julio. Sin embargo, el asunto de la nube y de los que viven en una nube de pedo creyendo que la otra nube no existe, mirá cómo influye en la realidad política. Alberto Fernández y su teléfono celular, o su secretaria y su teléfono celular. O filmar el momento en el que estás viviendo también, que eso es una patología de la época, ¿no? Es una adicción, pero creer que lo que uno filma, como lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas o queda en el teléfono. No. Es una nube, no hay duda lo que está gobernando el mundo. Tenemos que terminar la nota, señora. Sí, bueno, les quiero agradecer mucho a Adriana, Gonzalo. Vamos a ir entonces a partir del 17 de agosto, los sábados a las 22:30 en el Tinglado, Mario Bravo 948, a ver Solo Brumas de Tato Pavlovsky, dirigida por Gonzalo Urtiberea. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, trabajo de hormiga. En el caso de Tato Pavlovsky, de hormiga roja, de las que pican además. Somos Radio. AM530. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se la entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Protege tu motor con nuestra gama de filtros de aceite, aire y combustible. Prix, líder en filtros. Prix, rendimiento superior. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Porque la realidad argentina cambia todo el tiempo, pero no todo se pierde en el aire. Te aviso con tiempo. Los sábados a las 11, el equipo periodístico de Tiempo Argentino se anima a parar los relojes y analizar lo que pasa. Te aviso con tiempo en AM530. Somos Radio. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una reprovincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí.
15:45 con 15 minutos aún de programa por delante. Señor Hacker, Pablo, su turno. Aquí estamos. Si me das un segundo, me gustó un mensaje. Segundo Francia, ¿eh? Segundo No, pará. No nos adelantemos porque ya está. Sí, terminó la Porque final. mirá que se largó. Cuando lo vimos estaba 2-3, después fue 3-3, 4-3, ojo. Pero como veo unos señores de España festejando, presumo que en el tiempo suplementario España ganó la final de los Juegos Olímpicos de Fútbol. Eso parece. Un oyente a través de YouTube, Mercedes, dice, con respecto a lo que hablamos en la apertura, con políticas distributivas del ingreso nacional, la violencia se minimiza. Con una concentración extrema de riqueza se exacerba la violencia. Me parece un buen resumen de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque por supuesto que las violencias y la violencia de género atraviesa todo, pero cuanto más violencia se ejerce a los trabajadores, también más surgen estas cuestiones, más se ve. Entonces me parece que es una reflexión interesante para resaltar. Alguien que comenta al lado de nuestra transmisión de YouTube, ¿no? Sí, exactamente. Gracias a todos los que nos siguen por ahí, ven el programa ahora en vivo, lo verán mañana o más tarde o otro día o el año que viene, porque se queda a vivir ahí. Exacto. Y bueno, nos metemos de lleno en la columna, que va a ser breve, pero es importante lo que está marcando una nueva encuesta de la consultora Analogías. Es una tendencia que ya se había visto en una anterior medición, pero que se empieza a consolidar. Por mucho tiempo la inflación era la preocupación número uno entre los encuestados. Quien hablaba de economía o se le preguntaba de economía tenía la inflación como el número uno en la preocupación. Lo que se viene viendo ya marcadamente, ya es una tendencia consolidada, porque no es una pregunta que se hace una vez, sino que ya está replanteada en varias ocasiones, es que la preocupación principal de los encuestados, que en este caso son 2.500 personas, una encuesta nacional realizada por Analogías, están más preocupados por la pérdida del trabajo que por la inflación. Hay que tenerlo en cuenta, la desocupación está rondando entre los 8 y 9 puntos. Veníamos de una situación de casi pleno empleo. ¿8 o 9 puntos está la desocupación? Sí. Es la proyección que se está haciendo. Teníamos una situación en el 2023 que era del 6%, casi pleno empleo, pero con sueldos en los dos años que no alcanzaban para llegar a fin de mes. El trabajador registrado que está debajo del límite de la pobreza. Que lo hablamos el martes también en la columna, que es que el 44% de los empleados es pobre. O sea, el 44% de las personas con trabajo no llega a los 793.000 pesos necesarios para cubrir las necesidades básicas, lo que es muy grave. Entonces, voy a volver a lo que hablábamos al principio, porque no dejemos de hablar de lo que yo creo que es fundamental, que son los 5 millones de nuevos pobres en Argentina en solo los primeros 3 meses de gobierno de Milei. Y como un resultado, una resultante no de un error del sistema, que luego va a ser superado, sino que ese es el plan. El plan es ese, exactamente. El plan es ese, es destruir el mundo del trabajo y trabajar para el mundo de las finanzas. Por supuesto. 5 millones nuevos de pobres. Se duplicó la indigencia. La indigencia, voy a volver a recordar, porque uno a veces se olvida. Son personas que no llegan a comprar la canasta básica alimentaria. Son gente que no llega a comer bien durante el mes. No estamos hablando ni siquiera que pueda comprar remedios o ir a una escuela o mandar a sus hijos al colegio. Entonces la situación es muy fuerte. En medio de eso, como me toca salir bastante de noche, de ir y volver por la ciudad de noche, un detalle, un panorama, lo que ha cambiado el tema de la recolección de residuos y la gente que saca los residuos a la calle. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está tratando de ordenarlo en ciertos horarios de 8 a 9, y así como se convirtió atávico que en las puertas de las panaderías y confiterías a las 8 o 9 de la noche haya una cola de gente que va a pedir aquello que si no la panadería tira a la basura, y las panaderías lo reparten amablemente entre las personas que no pueden pagar por una factura, por un pedazo de pan, y que incluso se lo llevan duro. En los lugares donde la gente saca su basura de 8 a 9 también se forman colas de personas que revisan la basura de los otros en la ciudad más rica de la Argentina. Y hay muchísima gente que ha tomado en muchos barrios la determinación de poner la basura comestible aparte de la basura no comestible por propia decisión y no por la del Estado, y la deja
ponga sobre la superficie de los contenedores para la que tenga hambre coma la comida que ella descarta. Incluso hay iniciativas en barrios como el mío, Villa Ortúzar, por ejemplo, donde se pusieron canastos del tipo de verdulería en las esquinas, y la gente deja o enganchados a los palos de luz, y la gente deja comida cocinada para las personas que están trabajando en la calle. Ahora, lo horrible de un país que produce alimentos por 10, ¿no? Una clase media sofisticada que gasta lo que tiene en comer en los mejores restaurantes, y al lado de eso está otra realidad que no es que antes no existía, sino que ha crecido y va a seguir creciendo. Sí. Esta encuesta además revela que todavía está muy polarizado la visión que se tiene sobre el presidente, y que hay un escepticismo muy fuerte por el futuro inmediato. Hay una preocupación por el futuro inmediato, o sea, de cómo se va a llegar al próximo mes, si se va a tener empleo, si el empleo que tiene va a alcanzar para poder subsistir y pagar lo que cada uno tiene que pagar en su vida diaria. Tenemos un par de audios de Marina Costa, la directora de Comunicación de Analogías, que explica un poquito más sobre esta encuesta que estamos mencionando. Todo el bloque de preguntas relacionadas con la economía presenta mucha crítica en términos de opinión pública para el gobierno. En todos los segmentos de opinión observamos que hay una amplia mayoría de encuestados que consideró que el gobierno debe ser evaluado por los resultados de la política económica, y a partir de allí, cuando profundizamos en las consultas sobre esa materia en particular, vemos que se configura un cuadro que combina diagnóstico crítico sobre el presente, escepticismo por el futuro cercano y un moderado optimismo a largo plazo, que igualmente no logra remover una estable y consolidada polaridad de opiniones. Justamente esto decíamos, hay una polaridad de opiniones todavía. Hay quienes dicen, hagamos un esfuerzo más. Esto a mí me preocupa. Yo sinceramente no termino de asimilarlo, pero hay algunos que dicen, bueno, sigamos haciendo un esfuerzo. ¿Cuánto más puede aguantar la gente? Por una pelea que hay entre la ciudad y el gobierno nacional, y que son de dos signos políticos bastante amistosos entre sí, el boleto de colectivo puede llegar a 1.400 pesos. Las tarifas de gas y luz siguen subiendo. La inflación en la ciudad fue de 5.1 en julio, teniendo además una recesión económica. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto más la gente va a aguantar? Tenemos el último audio que explica Marina Costa, directora de Analogías, lo que hablamos en la primera parte de la columna. El desempleo se registró por primera vez en estos meses como la principal preocupación entre las opciones que habitualmente nosotros ponemos en consideración. Hace ya un par de meses advertimos que la problemática del desempleo reingresaba a la agenda de discusión pública después de 20 años de ausencia, y lo que obtuvimos en esta encuesta es que una contundente mayoría de encuestados, encuestadas, respondió que se están perdiendo mucho o bastante los puestos de trabajo, y que para la economía el desempleo es un problema peor que la inflación. Dentro de aquellos encuestados que esperan que efectivamente funcione el esquema de política económica que propone el gobierno para bajar la inflación, consideran que el crecimiento del desempleo es un límite para su legitimidad. Bien, el dato exacto de desempleo del primer trimestre es 7.7, como me preguntabas, Marina, y se calcula que va a ser del 8 al 9 para el segundo trimestre, así que sigue creciendo. Eso es un montón de trabajadores. Es un montón de trabajadores. Excluidos del sistema, digamos, largados a la marginalidad, desocupados. Y además sumados a aquellos que están empleados y cuyo sueldo no les alcanza para vivir. Bien, y la repercusión de la inflación, por ejemplo, en los contratos de alquileres, con la nueva realidad de alquileres, hace que lentamente vayan subiendo inexorablemente hacia lo impagable para muchas gentes. Cuando preguntaste recién hasta cuándo, o sea, un poquito más de quiénes y con qué límite de paciencia, Carlos Heller suele decir que los ajustes tienen que ver con la paciencia de los ajustados. Así que podés ajustar hasta que la paciencia de los ajustados se revela contra la política de los ajustes. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación,
Florial Gorini con nosotros. Juan, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Bueno, yo elegí un tema que uno podría pensar que es muy menor y muy circunstancial, pero que viene a cuento de esto que ustedes están conversando sobre cuánto va a aguantar la gente, ¿no? Un episodio hoy en Constitución donde una multitud frenó el accionar violento de un policía hacia un muchacho que intentaba saltar el molinete. Esta es una conducta de gente que intenta saltar el molinete en el tren y en el subte, cada vez más generalizada. Yo mismo cada tanto, a veces uso el auto y a veces uso el subterráneo y permanente veo gente de todas las edades que intenta eludir el pago en el subterráneo. Y hoy hubo entonces un episodio así, la policía empezó a paliar al joven y toda una multitud rodeó al joven para defenderlo frente a esta actitud represiva. Lo que quiero significar es que comienza a generalizarse este tipo de episodios, producto de que precisamente el pueblo no puede soportar más estas situaciones de tarifazos. Eso de retiro de los subsidios para el déficit fiscal, en definitiva, es atacar a la vida de la gente, que después se saca el subsidio de la luz y la luz no la puede pagar y se tiene que colgar, el subsidio del gas y el subsidio del transporte, y así sucesivamente. Esos son todos mecanismos del Estado, yo diría, de carácter solidario para aliviar la situación de la gente. Daría la impresión que comienza un punto de hastío, ¿no? Y además de pérdida del miedo a esa cuestión de la represión y de esos espectáculos de carácter policial que intentan generar un miedo, ¿no? Así que, en fin, me parece que en el episodio está en juego el tema de las tarifas, está en juego de la pérdida del miedo, está en juego la acción colectiva de mucha gente, está en juego la represión. En fin, creo que vale la pena estar atento a este tipo de episodios, no olvidar los episodios chilenos, claro, precisamente que generaron una ruptura muy grande. Todo empezó con cositas como esta, ¿no? Es verdad, con una rebelión de los estudiantes en el caso de Chile. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que nos ayuda a iluminar la escena del pensamiento contándonos historias. Hoy tuvimos a Juan L. Ortiz en el programa y empezamos con Eduardo Falú. Esta es la entrerriana Liliana Herrero cantando un clásico de Falú. La canción del jangadero, lleno su contenido en matices y de elementos de una hermosura indescriptible. El jangadero, el que hace el trabajo duro de traer la madera por el río. Nosotros deseamos el mejor fin de semana posible para todas y todos, para todos en la sociedad argentina. Una nueva semana termina, progresa el gobierno de Javier Milei, ya viene que vuelvan las ideas, Pablo Caruso y su gran equipo, y nosotros tratando de aportarle en nuestro vuelo, como el camalote que flota por el río, un poquito de belleza a este universo complejo. Nos encontramos el lunes. Así es, sacando belleza en este caos. No somos el avión que se cayó en San Pablo, somos un avión que está en el aire, por lo menos todavía un ratito. Sí, nos vemos el lunes, tenemos una gran nota el lunes y mañana los veo en Ezeiza, que voy a ir a charlar sobre la ruptura allá en Ezeiza. En Zampa hay muchos aviones, la vida tiene muchos aviones. Nos encontramos la semana que viene, Pablo. Nos encontramos como la flor de loto que crece en el barro, ¿no? Ojalá que sí, ¿no? Las flores que crecen en el barro. Nos pusimos punk. Buen fin de... Adiós.